Agarras gobernador como gobernador, como hace Carleton Beals, uno a uno, y vas viendo las cosas más enloquecidas que encuentras. Como por ejemplo, un gobernador de Coahuila que prohíbe que se beba agua en las fuentes públicas porque es dueño de todas las pulquerías del estado. Mi cabrón, favor, esos niveles de absurdo, de delirio, por meterle las manos y los dientes al botín, cuyo nombre se me ha olvidado, pero para la próxima vez que nos veamos lo traigo anotado para que cuando vean las 8 plazas que debe haber a su nombre, las 7 placas, ahí les escupan. Bueno, volviendo a los yaquis, dices que duró 40 años. ¿De qué año a qué año? Y la segunda pregunta es, ¿encontraste en los anales a alguno de los yaquis altamente educados, políglotas, que estudiaban en Oxford? No, eran políglotas todos. La nación yaqui fue bilingüe. Y en su última etapa, después de los años 30, con Cárdenas, toman la decisión colectivamente de que sus escuelas no sean monolingües, o sea, no se eduquen caíta en yaqui, sino que se eduquen en español. Pero no hay tradición de escrita, cero. El yaqui no se escribe. Hasta muchísimos años después empiezan a escribirlo con grafía castellana. Entonces no hay testimonios. A lo más encontré como una docena de cartas de yaquis y como unos 50 interrogatorios hechos por el ejército bajo tortura. La guerra se empieza en la época de Pesqueira, en los 60s, que es el primero que inicia la gran operación para apoderarse del río, y empieza con una masacre en una iglesia y termina en 1909. Una de las razones por la cual los mexicanos sabíamos tan poco por la guerra yaqui es que en términos de memoria se sobrepone la revolución que empieza en 10. Entonces la memoria de la masacre yaqui queda montada, la memoria de la revolución por encima, y se pierde, y la ausencia de testimonio escrito. A diferencia de Tomochi, que tiene a Frías como su gran narrador, y que están los escritos maravillosos de Teresita Urrea y de Lauro Aguirre, la comunidad yaqui no tiene periodistas que se infiltren. Los magonistas llegan muy tarde y en muy pequeños contactos, apenas intrascendentes. Entonces no tenemos, el único testimonio que tenemos de un muy buen periodista y es muy rico, es el de Kenneth Turner, que sigue la ruta de la muerte de los yaquis hacia Yucatán, etc. Entonces, todo el libro lo tienes que tratar con espejo invertido. Dice, y entonces salieron de no sé quién, 1200 yaquis custodiados por, y luego buscas y encuentras el parte. Llegaron a Jalisco a 750, y los otros 500, ¿sí?, murieron en el camino, y reconstruyen la marcha. Tantos días, 3 semanas a pie, a transporte en barco. Los yaquis se arrojan al mar para que los coman los tiburones, con tal de no ir a la esclavitud. Los meten en trenes en Jalisco, los mandan a la Ciudad de México. Ves las historias de los periódicos del día a día en la Ciudad de México, los trenes que traen los yaquis llegan de noche y se van a la noche siguiente. Dentro del tren no hay agua ni comida, muchos están muertos cuando llegan a Veracruz. Entonces tienes que ir reconstruyendo por la vía de la lectura indirecta todo el rato. De los 40, 50, no hubo nada. 1940. Siempre hubo rebeliones yaquis contra intentos de expropiar la tierra. Está la rebelión de Banderas, pero el nudo potente está a partir de la marcha al Médano de Pesqueira, los años 60 del siglo XIX, y culminando con el fin de la matanza en 1909. Bien, vamos a una última pregunta. Tutuli Kananchin Checa, lástima que caita Tomi. En idioma yaqui quiere decir, ay, qué lindas mujeres, lástima que no hay dinero. Yo soy de Sonora, de Cananea, Sonora. Si usted quiere ir a Cananea, Sonora, que fue a quien se le considera la cuna de la revolución, ya no va a llegar fácilmente a Cananea, porque en el camino desaparecieron todos los nombres que significaban Cananea. Ahora vas a Nogales o vas hasta Chihuahua o hasta Huasteca, pero
a alguien le interesa que no se mencione Cananea más, porque implica algo que huele a revolución. Gracias por la lectura de Yaquis, es algo que yo andaba buscando. No, como sonorense no me había dado el tiempo de investigar por estar trabajando, por mantener una familia, y hoy apareció esta revista y yo quiero agradecerle. Ahora, yo sé que con la lectura es una forma de aprender, una forma de conocernos, una forma de cultivarnos, una forma de mejorar. ¿Tienes alguna otra recomendación para que nuestra comunidad, y me incluyo aquí en Monclova, en Coahuila, podamos dejar esta ignorancia tremenda de tantos años? Y como dijo don Federico Estrella, si estamos en esta ciudad y no es para crecer, ¿qué estamos haciendo? Y la tercera pregunta es, ¿seremos ya ahora sí que como Puerto Rico, ya somos un ¿Estado asociado? ¿Ya seremos parte de Estados Unidos? Muchas gracias. No nos quieren. Somos peligrosísimos como Estado asociado. No, lo que quieren es el acceso a las riquezas, ¿sí? El saqueo, pero lo quieren con prestanombres mexicanos y con presencia mexicana. México sigue siendo un tapón de la Centroamérica empobrecida y del sur de América Latina, y lo quieren como Estado tapón. No van por ahí. Y sí, lo último que supe, estuve en Hermosillo presentando el libro, y lo último que supe, estuve hablando con los dirigentes de la comunidad. En febrero me voy a echar la presentación del libro en los 8 pueblos. La comunidad está revuelta, tienen bloqueos de carreteras porque les quiere quitar otra vez el agua para llevársela a Hermosillo. Sí. Yo creo que es una batalla en la que tenemos que involucrarnos todos, ¿no? Significa que cuando tu chavalo se pone a estudiar historia, te sientas al lado y le dices, ¿estás seguro de eso que estás leyendo? ¿No sería mejor que preguntáramos o echemos un ojo? O bueno, yo he leído en otro lado tal cosa. O sea, muchos maestros, estuve dando conferencias a lo largo de estos 5 años con compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con la CENTE, de lo cual me siento muy orgulloso y a los que quiero enormemente, y hay una fuerte corriente por recuperar la historia. Y decían, pero el libro de texto, imagínense la chingada, hombre, en el salón de clases, ¿quién manda? ¿No? Den su versión, lean críticamente. Entre otras de las muchas cosas que tenemos que hacer en los próximos años es el contralibro de texto. Hay un grupo de historiadores que incluye a Armando Bartra, Pedro Salmerón, que andamos con esa malvada idea de hacer el contralibro del texto, la versión no autorizada de la historia de México. Lo que pasa es que te gané por un libro. El Álamo es el anterior, pero en medio todavía hay otro más. Alguien debería pararme ya. Escribí la verdadera historia de la batalla de Puebla,
que es una reivindicación gloriosa de la figura de Zaragoza, que es un personaje que me fascina, y que lo están maltratando esta bola de coyotes culeros, no lo quieren a Zaragoza, les parece demasiado republicano. Estaba dando una conferencia sobre Zaragoza en Cuautitlán Izcalli, y atrás de la estatua de Zaragoza llovía además, entonces había dos compañeros muy voluntariosos que me ponían un plástico encima, y yo estaba muy pendiente de que se fuera a electrocutar el que manejaba el micrófono, y de repente alguien me dice: Paco, mira, y yo decía: ¿quién chingados miro dónde? Y mira, y me señalaba la estatua, y de repente me volteo y veo la estatua. Zaragoza era un general republicano venido de las milicias, el primer tipo que renuncia a ser ministro de la guerra, se rebaja de rango y va a dirigir el ejército de Oriente, ¿sí?, como general de brigada. Era de una humildad endiablada. Él creía en un ejército del pueblo. De hecho, el ejército republicano que hace la guerra de reforma y luego la guerra contra el imperio es un ejército de voluntarios y de milicias estatales, por cierto, que forma parte de la milicia de Coahuila, ¿sí?, porque el tejano de nacimiento en la época que era Coahuila, Texas, ¿no? Alguien se quejaba de que no hay personajes aquí en Coahuila, hay para aventar para arriba, ¿no?, a cual mejor además. Y entonces era muy parco en las maneras del vestir, precisamente porque una de las grandes contradicciones del ejército del pueblo que hace la guerra de reforma y luego la guerra contra el imperio es que un ejército que se rebela contra el militarismo de Santana. Entonces el militarismo de Santana no solo es de concepto, de estructura, de orden, de botín, sino también de forma. Son los penachos, los emplumados, los bicornios y los tricornios, las galones de oro. Un oficial del ejército de Santana en la campaña de Texas, del Álamo, gastaba más en su uniforme que en la comida de sus soldados. Y entonces Zaragoza era de una parquedad enorme. Yo se los describía a los muchachos ahí en Cuautitlán en medio de la lluvia, como Zaragoza usaba un uniforme de paño azul, igualito que la mayoría de los que tenían uniforme en el ejército republicano, y un capote gris, sin charreteras, y sin medallas, y sin estrellas de grado, y usaba una cachucha, como la que trae más o menos el compañero que está ahí, una cachuchita, para quitarse un poco de lluvia, porque esa pinche cachucha, no, a diferencia de Mariano Escobedo, que usaba un sombrerón chingón para quitarse la lluvia, Zaragoza ni siquiera, para medio quitársela, que además tenía la mala costumbre de quitarse los lentecitos que tenía de burócrata y limpiárselos en el forro de la cachucha. Y era de una parquedad enorme. Me volteo y veo la estatua y digo: no, ¿quién fue el hijo de la tiznada que la hizo? ¿Y quién fue el hijo de la tiznada que la pagó? ¿Y cuánto habrá costado esta mierda? Porque era un Zaragoza repleto de charreteras, con pechera de doble botón, la botonadura de oro, medallas. Lo ves Zaragoza y vomita, ¿no? En estos símbolos externos también está mucho del contenido. Y muchas veces haces la historia con material y pedacería que pareciera que es intrascendente, pero no lo es. Te produce una reflexión mucho más profunda en lo que estás buscando. Entonces, el Álamo, se las debo, digo ya, pero cuando vuelva la próxima vez tendré un libro nuevo, o sea que se los voy a seguir debiendo. Entonces, lo único que me queda es recomendarlo que lo lean, porque la historia es apasionante. Ya no me dejan entrar en Texas por ese pinche libro, ¿no? Porque es la demostración de que toda la teoría de que el Álamo, la gran victoria norteamericana que hizo América, el momento fundacional, la piedra angular de los Estados Unidos como potencia imperial, es falsa, es un fraude, toda ella. Claro que de este lado no comíamos mal las galletas, porque teníamos al pobre diablo de Santana. Bien, brindémosle un fuerte aplauso al maestro Paco Ignacio Jaime. Y vamos a entregarle un pequeño reconocimiento de parte del Museo de Biblioteca Pape. Pedimos al licenciado Juan Tapilla, representante de la Fundación Pape, como una muestra de agradecimiento por su participación.